calidad y diversidad. Son, como ya es costumbre, los ejes principales de Getxo Jazz, abiertos siempre a diferentes sonidos y a diferentes estilos. A partir del 28 de junio hasta el 2 de julio encabezarán la propuesta de este año destacadas figuras del jazz, sin dejar de lado, como decía, uno de los rasgos más importantes del certamen, la apuesta por la juventud a través del concurso de grupos, con el que se promociona a las nuevas generaciones de música y también de músicos. Empezamos los nombres más importantes, con los que cerramos cada día el festival en Musikabarri, con Jasmine Hor, una joven cantante que tiene ya 4 discos grabados y que ha sido nominada un par de veces al Grammy, además de haber ganado importantes competiciones vocales en todo el mundo. El segundo día tendremos un cantante, en esta ocasión hombre, Kurt Elling, que es un músico ya más veterano, muchas veces nominado a los Grammys y que ha ganado 2 premios Grammy. El New York Times le dijo de él que era el vocalista masculino más significativo de nuestro tiempo y también ha ganado muchos premios a nivel internacional. El viernes tendremos a Mark Ribot con su grupo Ceramic Dog. Mark Ribot es un músico, un guitarrista ya veterano, con más de 40 años de carrera, que ha formado muchísimos grupos y en Getxo viene con Ceramic Dog, que es un trío muy potente, que ellos se definen a sí mismo como que son free jazz y punk funk lo que hacen. Aldi Meola es un guitarrista ya veterano y mítico que ha formado parte de los grupos más importantes del jazz y que estuvo en Getxo hace ya en el año 96 formando parte del mítico trío de Guitar Trio con John McLaughlin y con Paco de Lucía. Cerramos el festival y bueno, el escenario principal con Dave Holland, contrabajista ya veterano, ha actuado con los grandes jazzmen, ha estado en el grupo de Miles Davis, ha actuado con Chick Corea, ha actuado con Stan Getz y ya desde años tienen grupos muy distintos, tríos, cuartetos, quintetos, incluso alguna orquesta, y en Getxo vendrá con su nuevo cuarteto.